y yo vengo a hablar acerca de un caso hipotético sobre una paciente femenina de 40 años de edad llamada Sara. Es una mujer soltera y sin hijo y es producto de una primera gestación. Su madre durante el posparto presentó una patología depresiva, por lo que no le dio lactancia a Sara cuando nació. Debido a esto, su padre se encarga de ello, mientras que la madre se recupera. Luego, a los 5 años, nacen sus hermanas gemelas, por lo que sus padres tomaron la decisión de llevarla a vivir con una tía y la visitaban de vez en cuando. Sara, durante la ausencia de su madre, idealiza a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva con él mismo, la cual fue imaginaria. A los 20 años salió embarazada y su padre la obliga a abortar. Es ahí cuando acude a terapias y se enamora de su analista, quien al darse cuenta de ello la refiere a otro especialista. Actualmente es una abogada exitosa, dedicada a defender clientes, especialmente a hombres demandados por malas praxis o negligencia. Acude nuevamente a una terapia inicial y la interacción suele ser caracterizada por un comportamiento sexual, seductor, provocador, muestra una expresión superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Aparte de esto, muestra una dramatización, teatralidad y una exageración de expresión emocional. Es una persona sugestionable, por ejemplo, se puede influenciar fácilmente por las demás circunstancias. Podríamos decir que no tiene una personalidad. Considera una de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Durante las sesiones, este terapeuta ha utilizado clarificaciones, reconstrucciones para interpretar los conflictos de Sara y luego confrontar el material con la paciente. La psicogénesis de la personalidad de Sara la podemos analizar por medio del psicoanálisis, ya que como método de tratamiento se basa en conceptos acerca del funcionamiento inconsciente de las mentes, desarrollado originalmente por el austriaco Sigmund Freud. Eso fue aproximadamente en 1920. De ahí es donde viene la teoría de psicodinámica de la personalidad, que hace hincapié en la importancia de los motivos y emociones y otras fuerzas internas, que se supone que la personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general, durante la niñez. La evidencia, ya lo había dicho anteriormente, que respalda estas formulaciones provienen en su mayor parte de entrevistas clínicas. O sea, para que Freud llegara a esta teoría, él se basó en muchas entrevistas, la cual realizó. Y lo podemos analizar en el caso de Sara bajo la estructura de personalidad de Freud, que se basan en 3 etapas o en 3 capas fundamentales, que es el yo, el ello y el superyo. Estas 3 zonas de la mente coexisten en una estrecha relación y con fuertes influjos entre ellas. Esto genera un sinfín de conflictos causantes muchas veces de trastornos psicológicos, más o menos graves, como es en este caso la forma de actuar de Sara, su comportamiento y sus actitudes asumidas ante la sociedad, ya que una persona equilibrada totalmente en el ello, el yo y el superyo funciona como un todo en perfecta armonía. Naturalmente esto es muy difícil de lograr, sobre todo de mantener. Cuando esto se consigue, pues es muy difícil que se mantenga continuamente, ya que nos vemos enfrentados a problemas, riesgos, decisiones que hace que este equilibrio se tambalee. ¿Qué eventos o situaciones influyeron en los patrones patológicos de Sara?
Primero sería la decisión de llevarla a vivir con su tía y su visita de vez en cuando, ya que la aparta del núcleo familiar. Sin contar que muy anteriormente la depresión de posparto de su madre que no la puede atender. Y es que aquí es muy importante hacer una acotación, ya que el vínculo de la madre con su hijo representa la confianza que nutre su autoestima y su desarrollo integral. Además, le da la posterior oportunidad de comenzar a diferenciarse de ella en la búsqueda de su propia individualidad. Al no ser generado, en este caso afecta a Sara, ya que genera problemas psicológicos. Sumado a esto, la idealización de su padre. Cuando Sara es llevada hacia donde su tía, ¿verdad? Yo considero que aquí se podía nombrar el caso edípico, donde Freud se refiere al agregado complejo de emociones y sentimientos infantiles, caracterizado por la presencia simultánea y hábilmente de deseos amorosos y hostiles hacia sus progenitores. Se trata de un concepto central de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, expuesto por primera vez dentro de los marcos de su primera tópica. En términos generales, Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual incestuosa con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo, que esto ocurre entre los 3 y 5 años. Este complejo Edipo es la representación inconsciente a través de la cual se expresan los deseos sexuales o amorosos del niño. Y es en esta etapa donde Sara, que idealiza a su padre, cuando idealiza a su padre para compensar la ausencia materna de su madre, creando una relación muy cercana y afectiva con la misma, la cual fue imaginaria. Entonces podríamos decir que uno de los patrones los cuales afectó pues, el crecimiento, el comportamiento de Sara sería entonces el caso de Edipo, como lo explicamos anteriormente. Pero ¿qué conflicto de la infancia Sara no resolvió? Uno de los conflictos es el no estar con su madre, eso le produce una inseguridad, pero el que más considero que fue el complejo, afectado fue el complejo Electra, sabiendo que esta es una fase más del desarrollo evolutivo de nuestra niña, en este caso Sara, que debemos intentar que vaya entendiendo que su papá es su papá y que la quiere con locura, pero que la pareja de su papá es mamá. Sobre los 6 y 7 años, esta etapa acaba y es a partir de este momento cuando la niña empieza a tomar por modelo y su referencia es su madre, que es su modelo a seguir, su modelo a imitar, y que Sara no logra, ya que a los 5 primero fue enviada donde su tía y posteriormente pues es apartada por la lactancia, pero en este caso afecta el Electra, ya que es entre los 6 y los 7 años, como dijimos anteriormente, donde sucede esto. ¿Qué sucedió con su primer terapeuta? A los 20 años salió embarazada y su padre la obliga a abortar. Y es ahí donde ella se enamora va al terapeuta, y es aquí donde sucede que ella se enamora de su analista, quien él, al darse cuenta de ello, la refiere a otro especialista. Según la teoría freudiana, ocurre una transferencia de dispositivo analítico que surge necesariamente en toda cura psicoanalítica. Recordaremos, ante todo, que la acción conjunta de la disposición congénita y la influencia experimentada durante los años infantiles determina en cada individuo la modalidad, especialidad de vida erótica, fijando los fines de la misma, las condiciones que el sujeto habrá de desarrollar o tendrá. En exigir en ella también los instintos que en ella habrá de satisfacer. Debido a esto considero que el analista decide remitirla a otra porque no estaba preparado para enfrentar esta situación, ya
que él debió considerar, llevado que al momento de atribuirse ante la mujer enamorada la representación de la moral y moverla a renunciar a sus peticiones amorosas y proseguir la labor analítica, dominando la parte animal de su personalidad. Porque ¿qué ocurre ante esta etapa? Todo analista tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situación de amor en la cual el paciente obtenga hacia él. Porque si bien es cierto, Freud decía que para poder llegar a un desarrollo y poder conseguir encontrar la meta, que es el de darle a la persona lo que necesita, que son respuestas, tiene que haber un cierto enamoramiento del analista hacia el paciente. Ahora, ¿qué área del desempeño afectó la estructura de personalidad de Sara? Una de sus estructuras fue que defendía, sus hombres eran sus clientes eran especialmente hombres y eran demandados por mala praxis o negligencia. El tener 40 años y no estar casada, el no tener hijos, presentar una característica en su comportamiento, si podemos decir a nivel social, no bien como en el sexual, el seductor, provocar, mostrar una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante, utiliza aspectos físicos para llamar la atención sobre sí misma, tiene forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matiz. Muestra dramatización, teatralidad, exageración, expresión emocional. Es una persona sugestionable, de fácil manipulación. Se considera sus relaciones íntimas las considera más de lo normal. Son una serie de factores la cual podemos decir que afectaron su personalidad. Hay diferentes tipos de estructura, pero el comportamiento y la actitud de Sara nos diría que sus rasgos, según el desarrollo de Freud, que incorporó la tesis de la histeria, las nociones de un trauma, fantasía, compulsión, el complejo de Edipo y la castración. También la psicóloga Lanka complementó la suya en la estructura del discurso histérico, con la modalidad del deseo, la subjetividad y la identificación viril y el papel del goce. La personalidad histérica, que han sufrido traumas tempranos y que han convivido con cuidadores que funcionaban alternativamente, como en este caso la tía de Sara, como objetivos proveedores de seguridad y como objetos generadores de miedo. Muestran de estilos de apegos desorganizados, caracterizados por la sensación de indefensión y por la búsqueda compulsiva de cuidado, más que por la hostilidad y la agresión. Precisamente la versión más extrema de esta modalidad histérica postraumática y marcada por un apego desorganizado sería la psicosis histérica, conocida desde antigüedad. La personalidad histérica muestra altos niveles de ansiedad, intensidad, reactividad, en especial en el ámbito interpersonal. Son calidades vitales, intuitivas en lo relacional y se sienten atraídas por situaciones dramáticas, dotadas de un componente de riesgo. ¿Qué podemos decir entonces? Debido al comportamiento que Sara desarrolla, debido a las actitudes que ella viene presentando, es que podemos definirnos, basarnos y argumentarnos en una estructura de personalidad histérica. Pero ¿qué ocasiona, volviendo otra vez al tema, qué origina esta estructura? Lo podemos decir que la vivencia de ciertas experiencias traumáticas, porque no todas las experiencias son vividas de la misma forma y por todo el mundo igual. Hay personas que tienen muchos recursos y estrategias de afrontamiento que les ayudan a enfrentarse a estas experiencias de forma más o menos adaptiva.
Sin embargo, a otras se dejan influir hasta el punto de desarrollar mecanismos de defensa que son inadaptivos y perjudiciales, como las vivencias sexuales infantiles, formación del inconsciente, operaciones fallidas, idealizar, en este caso considero que la idealización de su padre, la cual fue de forma imaginaria, el aborto que el padre le provoca y los recuerdos, si se puede decir, encubridores. Ya. Y cuando hablamos de recuerdos encubridores nos basamos a que son recuerdos que al estar pequeños, bueno, al vernos afectados mucho en una etapa de nuestra vida, nuestro inconsciente los guarda, los respalda para esa forma nosotros considerar por el consciente que estamos protegidos. En este caso, pues, algunos recuerdos que Sara no se acordaba, pero era como para protegerse y la cual le desarrolla esta estructura de personalidad. Los sujetos con estos rasgos personales a la base de la histeria piensan que la vida debe girar en torno a sus necesidades. Esto es en definitiva una baja tolerancia a la frustración. La necesidad de la búsqueda de amor, cariño, afecto es una constante en su vida y en el caso de Sara solía suceder, ya que su actitud por defender al sexo opuesto nos evidencia que ella buscaba un cariño, un amor que no lo tuvo en su padre, buscando una aceptación. Y es por eso que Sara representa rasgos de personalidades, se siente insegura desde su infancia, piensa que no es querida, no es aceptada de una u otra forma, y tal como es donde empieza a atraer la atención de los demás, buscando un cariño y una dedicación. Pero ¿qué generó en Sara y qué genera esto en Sara y qué logra resolver? Esta la lleva ella a su terapeuta anterior. Él esta vez logra, durante las sesiones, mediante clarificación, reconstrucción, poder interpretar los conflictos de Sara y luego confrontar el material con la paciente. Al principio aparece la resistencia de la paciente, como lo hablamos anteriormente en la estructura de la personalidad, el por qué aparece eso. Puesto que Sara utiliza diferentes mecanismos de defensa, como una negación, una evasión, una irracionalización, entre otros, y permanece la transferencia a su terapeuta, tratando de responsabilizarlo de todo lo que sucedió. Finalmente, la paciente parece haber conseguido la desernización y trajo a la conciencia el material que había reprimido hasta llegar al proceso de su elaboración. Es importante acotar que así como el objetivo del analista es descubrir aquello que está en el inconsciente, como lo hablamos anteriormente, el contenido separado de la conciencia tiende a mantenerse en el inconsciente de forma activa. Existe una continua resistencia psíquica a la labor del analista. La parte de la transferencia, que es inconsciente y que consta de sentimientos eróticos hostiles hacia el analista, son admisibles para la conciencia para la conciencia del sujeto. Son especialmente útiles para funcionar como una resistencia al esfuerzo analítico, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, podemos hacer un resumen o un pequeño resumen de todo esto. Todo ser humano cuando nace necesita cumplir sus etapas, ya que si alguna de estas etapas no se cumplen a cabalidad o no se cumple con el esfuerzo necesario para que este ser humano que llega salga adelante, muy probablemente va a presentar problemas psicológicos. En el caso de Sara, el caso de Edipo, en su niñez, el complejo Electra, y bueno, así sucesivamente. Lo importante de esto es que Sara, al pasar el tiempo, pues se da cuenta de que viene
sufriendo algunos cambios, unos comportamientos, los cuales no son los mejores ante una sociedad. Es por esto que ella decide buscar la ayuda y descubrir sus actitudes, y en la cual, bueno, según el caso pues que nosotros estamos presentando, ella lo logra.